a determinar el momento de inercia que pasa a través de X y de Y. Ya, si se fijan, en este caso coincide que este momento de inercia que pasa a través de X e Y es lo mismo que nos pidan el momento de inercia con respecto al centroide. En algunos casos, lo que hacen es el sistema de referencia lo colocan en un borde. Ustedes tienen que saber distinguir con respecto a qué eje lo están pidiendo. En este caso coincide aquí que los ejes X e Y pasan justo en el centroide. Conocemos. ¿Qué conocemos? Que para un rectángulo de esta forma, que sus ejes pasan por el centroide, con ancho B y de altura H, X e Y, habíamos encontrado que esto era un doceavo de la base por altura al cubo. Y para el momento de inercia que pasa a través del eje Y, la base, si se acuerdan, es H. Por lo tanto, ahora cambia y es un doceavo de la base, pero en este caso la base es H por la altura. Y la altura es perpendicular al eje Y, B cubo, que nos va a ayudar a resolver este ejercicio. Ya. ¿Qué más nos va a ayudar a resolver este ejercicio? Voy a dejar aquí a modo genérico X', X' y prima. Vale. Vamos a también necesitar saber lo que es el teorema de Steiner. El teorema de Steiner lo que va a hacer es permitirnos trasladar momentos de inercia desde el centroide de alguna pieza que estemos calculando hacia un eje en específico, más la distancia al cuadrado aquí, esta va a ser la distancia en y, por el área. El teorema de Steiner o de ejes paralelos para momento de inercia con respecto al eje y, a este eje y, lo que va a hacer es permitirnos trasladar los momentos de inercia de estos rectángulos hacia el eje y. Entonces vamos a tener un momento de inercia que pasa a través del centroide de cada uno de estos rectángulos que están aledaños, más la distancia horizontal. Esa distancia horizontal que es la distancia al cuadrado de A. Ya vamos a entender cuál es esta distancia de Y y esta distancia de X. ¿Ya? Entonces, por ahora, vamos a distinguir estos elementos con números. Vamos a decir que este es el elemento número 1, este es el elemento número 2. Y este de aquí, el principal, va a ser el elemento número 3. Lo primero que vamos a hacer es calcular los momentos de inercia de cada uno de estos elementos, 1, 2 y 3. Una vez calculado cada uno de ellos, vamos a trasladarlo y para obtener el momento de inercia de la sección compuesta. Entonces, lo primero es obtener aquí el momento de inercia de 1. Ya. El momento de inercia de 1, ¿cómo lo vamos a obtener? Esta es la figura, el primer rectángulo del 1 se llama. Este es x1 y justo aquí pasa el centroide. Y 1. Entonces, para el compañero que preguntaba si los momentos de inercia se trasladaban desde el centroide o desde otro punto, siempre se van a trasladar desde el centroide. Por lo tanto, me conviene siempre utilizar aquí los ejes que pasan a través del centroide de este elemento. Entonces, tenemos aquí que este tiene un ancho de 150 milímetros, aquí se indica, y este tiene un ancho de un alto de 50 milímetros, un alto, disculpe. Entonces, ¿y qué nos falta ahora? Es identificar la distancia que hay al eje donde lo vamos a trasladar. Vamos a necesitar trasladar momento de inercia en X. No lo vamos a necesitar trasladar. ¿Por qué? Porque los ejes están superpuestos, entonces están justo en ese punto. Ya no necesito trasladar el momento de inercia de X. Lo que sí necesito trasladar es el momento de inercia en Y. Voy a necesitar saber esa distancia, porque tengo el centroide en este punto y en Y, y estoy desfasado aquí de este. Entonces ahí voy a necesitar utilizar el teorema de Steiner. Este tiene una distancia de, si se fijan acá, 150, la mitad es 75, más aquí la mitad de este, que es 50, 25. 25 más 75, esto tiene 100 milímetros. Entonces, tenemos que calcular el momento de inercia x1, que es igual a ¿cuánto? Un doceavo de la base. ¿Cuál es la base? 150 milímetros. Recuerden utilizar las unidades de medida. O saber qué unidad de medida están utilizando y que tengan todas una misma unidad dimensional. Por la altura. ¿Cuánto es la altura? Los 50 milímetros. Esta altura de aquí. El momento de inercia de I es un doceavo de la base. ¿Cuánto es la base cuando estamos en I? 50. Esta altura es al cubo, disculpen. 50 milímetros la base por la altura. ¿Qué es la altura ahora? Los 150 milímetros. Esto al cubo. Entonces ahí tenemos el momento de inercia de 1. Y lo que necesitamos es el momento de inercia de 1 es trasladarlo. Este momento de inercia ahí con respecto al centroide. Y ahora necesitamos trasladarlo acá al momento de inercia de 1 con respecto a X y con respecto a Y.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Sabemos este momento de inercia que pasan por estos dos ejes, pero lo necesitamos trasladar en estos ejes de aquí, que son los principales, ¿ya? ¿Por qué le pongo el 1 antes? Porque este es del elemento 1 que pasa a través del eje X y el eje Y, pero para no confundirnos, ¿ya? Ahora cambió la notación. Entonces, lo que tenemos aquí es, vamos a utilizar el teorema de Steiner, x1 raya más la distancia, teorema de Steiner. Si queremos cambiar en eje X, vamos a necesitar saber la altura de Y, la distancia Y por de Y al cuadrado por el área. Y el momento de inercia trasladado a este eje más la distancia en X por A. ¿Qué es lo que pasa acá? Que en X ya no necesitamos trasladar porque estamos situados justo encima del eje X principal. Por lo tanto, aquí esta distancia es 0. Y nos queda finalmente aquí que el momento de inercia es simplemente el que habíamos encontrado antes, de X1. Para el momento de inercia vamos a necesitar trasladar aquí a este eje Y, sí vamos a necesitar considerar esta distancia 100 milímetros. ¿Ya? Entonces, esto sí es raya 1 más la distancia en X, que es 100, esto es al cuadrado, disculpen, 100 milímetros al cuadrado por el área. ¿Cuál es el área? Es los 150 milímetros por los 50 milímetros de alto. Entonces ahí tenemos eso. Vamos a reemplazar aquí. Y1 de X y Y1 de Y. Ahí eso es lo que tenemos. En X, en Y. En X ya no lo necesitamos trasladar, pero en Y sí. Ya, ahí disculpen, había hecho una rayita. Ya, en Y sí necesitamos agregarle lo que es el término de la distancia. Los 100 milímetros al cuadrado por el área. Los 150 milímetros por los 50 milímetros de alto. Base por altura. Finalmente, el resultado que se obtiene aquí, al trasladar el momento de inercia, los momentos de inercia que pasan por el centroide de este rectángulo, trasladados en los ejes principales X e Y, obtenemos este. Este es para el elemento 1, ¿cierto? Para el elemento 1 tenemos eso. 1,56 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta. Y para el momento en Y tenemos 8,91 por 10 a la 7 milímetros a la cuarta. ¿Ya? Importante ahí la unidad de medida para verificar que hemos utilizado la fórmula como corresponde. Ya, si se fijan, el elemento 1 y 2 son exactamente iguales y están a la misma distancia con respecto al eje vertical. Por lo tanto, Y de 2 en X e Y de 2 en Y, disculpen, tiene el mismo resultado, el mismo valor. ¿Por qué este mismo valor? Ustedes dirán, pero si está aquí a la derecha. Está aquí a la derecha y usted calculó a la izquierda. Sí, está bien. Pero si aplicamos una simetría a esto, finalmente lo que hacemos es, estamos trasladando este lado de acá a la derecha y la base, la altura va a ser la misma. Y la distancia al eje vertical principal también va a ser 100 milímetros. Por lo tanto, nosotros aplicamos el concepto ese de simetría para identificar que los elementos 1 y 2 son exactamente el mismo y que al trasladar su momento de inercia acá, el resultado es el mismo para ambos. Entonces aquí tengo 1,56 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta y 8,91 por 10 a la 7 milímetros a la cuarta. Eso es lo que tenemos. ¿Y qué más tenemos? El momento de inercia de 3 en X y el momento de inercia de 3 en Y. ¿Cómo calculamos el momento de inercia del elemento 3? Un doceavo de la base. ¿Su base cuánto es? 50. Si se fijan está aquí 50. Y su altura total es los 200 más los 50 más los 200. 450 milímetros de altura. Entonces tenemos aquí un doceavo de la base de los 50 milímetros, por la altura, que es los 450 milímetros, y esto es al cubo. Ahora, el momento de inercia con respecto del elemento 3, con respecto al eje Y, es un doceavo, pero ahora su base, si se acuerdan bien, voy a hacer harto énfasis en esto, su base es paralela a este eje, y entonces 450 milímetros. 450 milímetros es la base y la altura es los 50 milímetros al cubo. Esto aquí nos da como resultado 1 dividido 12 por
50, 450 al cubo. 3,80 por 10 a la 8 milímetros a la cuarta. Ya, este momento de inercia no hay que trasladarlo porque ya están ubicados justo en el centro donde necesitamos encontrar el momento de inercia. Y 4,69 por 10 a las 6 milímetros a la cuarta, aquí, en X. Entonces, finalmente, lo que tenemos aquí son los momentos de inercia de cada uno de estos elementos ubicados con respecto a los ejes principales. Una vez que tengamos esos tres momentos ubicados con respecto a los tres ejes principales, que en este caso es el centroide de este elemento, hacemos una sumatoria. Esta sumatoria, ¿qué es lo que nos permite? Es agrupar los momentos de inercia en este centroide. Entonces, finalmente, el momento de inercia en X y el momento de inercia en Y, que es lo mismo en este caso para este ejercicio, recuerden bien, para este ejercicio, calzan justo en los centroides. Por lo tanto, el de X y el de Y pasan justo por el centroide. Esto, el de X va a ser el del elemento en 1 en X, más del elemento 2 en X, más el del elemento 3 en X. Para el momento en Y, con respecto a Y, vamos a tener que sumar todos los momentos en Y de cada uno de esos elementos. De X, de Y, disculpen, de Y, de 2 de Y, más Y de 3 de Y. ¿Ya? Y eso finalmente acá hacemos el reemplazo. 3,83 por 10 a la 8 milímetros a la cuarta. Y este de acá abajo, 8,2 por 8,91 e a la 7 más 4,69 e a la 6. 1,83 por 10 a la 8. Lo que está diciendo es que esta viga me resiste más las fuerzas verticales que las horizontales.